Muy buenas noches, amables televidentes. Gracias por estar acá en la hora 22. Juan Pablo Duarte, tantas cosas que decir de él, tantas cosas positivas, me dan a mí la oportunidad de haber tenido la satisfacción de que para hablar con propiedad de Juan Pablo Duarte, recibo la visita de José Miguel Soto Jiménez, historiador, hombre de cuarteles, hombre intelectual, dominicano, y hablar de Duarte a través de la explicación que da Soto Jiménez de la vida de este insigne dominicano, pues a usted también, estoy seguro, le va a satisfacer. Empecemos con José Miguel Soto Jiménez a conversar acerca de Juan Pablo Duarte. Buenas noches y bienvenido. Muy buenas noches, Gregory. Es, como tú sabes, un gran placer de estar en este espacio. Ya yo soy un habitué de este programa. Muy cierto. Sí, y lo hago con mucho gusto y de forma recurrente. Por la naturaleza misma de este programa. Yo siempre digo que aquí se viene y tú eres que lo induces a generar ideas, articular ideas. Y los temas siempre son orientados no solamente al interés público, sino al interés nacional, que es el interés supremo. Y aprovecho entonces lo que te estoy diciendo para mandarle un saludo muy dominicanista, como siempre hago, a toda tu audiencia, que es mucha. Gracias, muchas gracias, general. Juan Pablo Duarte, tenemos la impresión de que fue un hombre, puede decirse tímido, un hombre cuidadoso, un hombre respetuoso, patriota, como el que más o el que más, pero también al mismo tiempo un hombre aparentemente comedido en su carácter. Estas especificaciones que estoy haciéndole, usted las digiere bien porque de usted he aprendido muchas cosas sobre Duarte en ese sentido de esa introducción que le hago. Ese criterio con el cual hemos subido la mayoría de los dominicanos sobre la característica personal de Juan Pablo Duarte, ¿es así o no es así? Mira, yo creo que debo hacerte la salvedad y la pregunta es correctísima, atinada, con esa especie de, es prácticamente una promesa religiosa que yo me he hecho a mí mismo. Y tengo muchos años, quizás 10 años, para ser exacto, dando una conferencia que se llama Duarte de carne y hueso, que para información general, en los primeros sitios que yo lo di, fue una invitación, deferiendo una invitación del Banco Central de la República Dominicana. Ellos les gustó tanto en esa ocasión la conferencia, a mi punto de vista, que lo publicaron junto con otras ponencias sumamente interesantes de destacados historiadores, que se llamaba El Duarte Revisitado, e hicieron una publicación, pero más aún grabaron en video, hicieron un cassette, un disquete con esas presentaciones. Ese Duarte de carne y hueso surge ante las expectativas. Y déjame decirte que el nombre no es original de Soto Jiménez. Y esto lo digo por honestidad profesional, ese fue un título de un gran autor venezolano que a mí me gusta mucho, que se llama Francisco Herrera Luque, que hizo un trabajo similar, pero muy anterior, que se llamaba El Bolívar de carne y hueso. Y a mí me llamó mucho la atención y yo pienso que ante esa expectativa, yo pienso que de Duarte, y tú lo englobaste, se han dicho muchas cosas, no demasiadas, sino muchas cosas en todas las épocas. Y todo lo que se ha dicho de Duarte es para bien, salvo algunos desaguisados de gente por ahí que usa como oficio del repentismo. Pero yo lo que te digo a ti, que todo eso no solamente es justificado en Duarte, o sea, todo lo que se ha dicho en un proceso de idealización y casi de divinización contra lo que yo no estoy de acuerdo. Yo estoy de acuerdo, ¿verdad? Él se merece eso y más por lo que hizo, por su obra.
Pero yo quiero decirte que hay cosas, y por eso se motiva la conferencia, y este conversatorio tuyo y mío, que hay cosas que no se han dicho de Duarte. Y esas cosas que no se han dicho de Duarte son muy importantes. Porque yo siempre he dicho, y comienzo con esa reflexión, que la vida de los héroes, de los próceres y los mártires, que por cierto, en este país hay una larga cadena. Tenemos más héroes, más próceres, más mártires que parques, cuarteles, hospitales, vías, puentes, que hay más héroes que eso. Y nosotros seguimos fabricando héroes. Nosotros somos uno de los países de América Latina que más héroes hemos tenido. ¿Y por qué la reflexión? Porque siendo de esas tres categorías diferentes, porque quieren decir cada una cosas diferentes, dentro de lo que podríamos decir el paraninfo de la gloria, para mencionar el edificio de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, Duarte es el único de nuestros hombres que está englobado, está en una conjunción única, él es héroe, prócer y mártir. Un héroe siempre se deriva de la acción guerrera, de la acción militar, correcto, de la acción de las armas. Un prócer está ligado mucho al pensamiento, o sea, a las ideas. Y por otro lado, el mártir, que la gente también solamente piensa en mártires, al que matan por sus ideas, al que matan por su categoría, porque déjeme decirle, ser revolucionario es una categoría muy especial. Entonces, un mártir sufre la muerte, sufre las vejaciones, sufre las torturas, sufre el exilio permanente, que es el caso de Duarte, condenado a la pobreza. En Duarte se dieron y se dan esas tres características. Las tres características. Que no siempre en el prócer ocurre, no siempre en el mártir ocurre. Pero no solamente aquí. Aquí él es el único, ¿verdad? Pero en otros países también es muy difícil que haya una conjunción de esos tres factores. Bueno, nosotros tenemos la costumbre de juntarlo todo. Para nosotros, hasta en los deportes, decimos un héroe deportivo, bueno, para decirte, las otras dos categorías están más tipificadas, pero nosotros las juntamos las tres, y en esa situación, entonces, y siguiendo tu introducción, mira, yo pienso que en ese proceso de idealización, te adelanto, con fines interesados, de determinante corriente conservadora del país. Presentarnos esa idea del Duarte tranquilo. Ese es el Duarte que nosotros queremos, nosotros no. Que se quiere, que hay sectores que quieren que uno siga ese Duarte. Porque déjame adelantarte también, o déjame desarrollarte, que para los únicos que sirven los héroes, los próceres y los mártires, es para la vida sin tiempo del ejemplo. Es para eso, ¿verdad? Entonces, para la vida sin tiempo del ejemplo, para poder copiarlos en la actitud ciudadana, en la actitud nacionalista, en la actitud glorificante del ciudadano, porque un héroe no es más que un individuo que, como nosotros, un día se empina sobre sus condiciones, no importa que sean cultivadas o no, para tocar la gloria. También nosotros en ese sentir pensamos que la condición de héroe, de prócer y de mártir, pero sobre todo de héroe y de prócer, es definitiva. O sea que no pueden cometer errores. Bueno, el que se levanta y topa la gloria en un momento en virtud a los intereses de la república o de la colectividad, ese señor debe permanecer una vida impoluta, ¿verdad? Pero no es así. Por eso hay alguien que dice que nuestros héroes tienen los pies de barro, porque vuelven a su mortalidad, como es natural, a pesar de que, vuelvo y te repito, deben ser ciudadanos ejemplares después de tocar, pero no es así. ¿Y cuáles cosas no se nos quieren decir de Duarte? Bueno, que Duarte no era, que lo único que fue Duarte realmente, y hay gente que yo hago la salvedad, son capaces de romperse la ropa cuando yo digo esto,
Duarte era un político obcecado, testarudo. Nos quieren ocultar eso. No quieren ocultar eso, ¿verdad? No quieren ocultar eso, porque Duarte realmente, siendo un político de pies a cabeza, era el político que él mismo decía cuando categorizaba la política, que él decía que era la más noble de las actividades humanas, porque era la única capaz de cambiar la suerte de la gente. Y en esa situación, Duarte, como yo digo en un poema, no se cambió nunca de partido. Su único partido era la nación, la república, y en ese sentido, entonces, hizo su vida entera. Entonces, otro mito que se rompe con Duarte es que la gente piensa, eso que tú dijiste, que era un hombre pasivo, que era un hombre... No. Yo te digo, quizás una palabrota, nosotros decimos en esa conferencia que no han querido pintar que Duarte era un pendejo ilustre, ¿verdad? Un idealista, y en eso no hay nada de malo, de ser idealista, pero Duarte era el político integral, y eso rompe con un esquema de la cultura dominicana, porque aquí yo te he dicho en varias ocasiones que ser teórico es un insulto en la República Dominicana, ¿verdad? Eso es un insulto. Usted indica que al dominicano que le dicen y teórico... no pelea, oye, no va a pelear nunca, pero resulta que Duarte es un político integral. Duarte, fíjate que la revolución que plantea Duarte primero contra la ocupación haitiana, lo primero que él hace es la filantrópica. Las filantrópicas son obras de teatro, y ahí Duarte fue apuntador, fue tramoyista, fue director y fue actor. Él lo fue todo, porque él tenía inclinaciones para el teatro, no, para llevar la idea revolucionaria de esa forma, de su revolución, para luchar contra el yugo opresor de los haitianos, en medio de una dictadura, porque ahora se nos quiere decir que los haitianos aquí... No, eso era una dictadura. La dictadura boyerista era de Boyer, era una dictadura recia, a tal grado, Gregory, que nadie se podía juntar no se podían juntar 3 personas en un parque, porque ahí venía el hombre del cuaderno, y de ahí viene la palabra cahier es cuaderno, apuntate, ¿qué hace usted aquí? Y ya tú eras sospechoso. Entonces, Duarte, por lo que te digo de lo integral, primero comienza con el teatro, la fuerza de la palabra, el percutor para llegar a lo otro. Y después funda la Trinitaria, la filantrópica primero, las palabras, el arte, las ideas, pero siempre orientado hacia su revolución. Y después entonces la Trinitaria, que si hacemos una comparación de esa en que pongamos toque de tremendista, lo que era la Trinitaria no era un partido político, era una asociación subversiva, clandestina, porque eso es otra cosa que debemos de virtuar. Duarte siempre pensó que eso había que hacerlo no por las buenas, sino por las malas. O sea, que era un hombre de armas tomar. De jamás tomar, bueno, y lo vemos. En la Revolución Reformista, ahí está su genio político, en la Revolución Reformista del 43, contra Boyer, encabezada por Charles Gerard Ayné, Duarte toma la decisión, todavía está en el país, de inmiscuirse en la revolución, ¿verdad? Y hay gente, bueno, según el testimonio de Rosa Duarte y de otros, a Duarte hubo que, ese día de la revolución, el día que estalló la revolución reformista, hubo que agarrarlo y no pudieron agarrarlo, y se fue con una espada y un trabuco a lo que hoy es el Parque Colón, tirado a la calle al medio, de forma impetuosa. Sus compañeros temieron por la vida de él. Bueno, y producto de eso es que después que Gerard toma el gobierno y derrocan a Boyer, entonces empiezan a perseguirlo de forma tenaz, porque se dan cuenta el tipo de hombre que era, no un idealista, era un hombre de armas a tomar. Y recuerda, como corolario, recuerda esa frase de Duarte, cuando él dice que la República Dominicana tiene que ser libre de toda injerencia extranjera o que se hunda la isla. ¿Tú crees que eso lo dice un hombre pasivo? No. Eso es una actitud determinada.
Entonces Duarte en realidad lo que siempre fue un revolucionario, ¿verdad? Un político primero y un revolucionario después. Y diseñó y llevó a cabo su revolución, ¿verdad? Y la diseñó para eso. Pero ven acá, lo que yo te decía del asunto de las malas y las buenas, toma en cuenta que Duarte, cuando se muere su padre, le escribe una carta a sus familiares y le dice que lo vendan todo, todos los bienes de su herencia, y para comprar armas para la revolución. Eso lo escribe Duarte. Un político de ahora diría lo mismo a su familia. Diría, bueno, véndanlo todo, cojan eso y métanlo en tal partido, porque sí ganamos. Ya. Pero tú sabes lo que dice Duarte. Duarte dice que una vez triunfe la revolución, con el trabajo tesonero de sus hermanos y de su familia, entonces esos bienes se van a recuperar. Fíjese el talante de este caballero, que es el padre de la patria. Entonces, en esa misma tesitura tú puedes seguir la ruta y se cae totalmente eso de que Duarte, la gente no sabe tampoco que Duarte dio el primer golpe de Estado de la República, el 9 de junio de 1844. ¿Y para qué lo dio? Para desalojar y derrocar del poder esa junta que él sabía que era antinacional, que era francesada y que estaba detrás de un protectorado. Ese aspecto nos llega el 27 de febrero de 1844. Paradojas de la vida, surge esa situación que él toma esa actitud en junio, sí, unos meses después, pero casi inmediatamente, para no ser fusilado, se amerita que alguien le asista. No, pero escúchame, no salte. Cuando ocurre el 27 de febrero, Juan Pablo Duarte no está aquí. Tuvo que irse del país, así como Sánchez tuvo que fingir que estaba muerto, porque lo estaban persiguiendo. Por eso que yo digo, en el caso de la revolución reformista, no se puede hacer de acuerdo con los haitianos, porque los haitianos históricamente nunca cumplen. O sea que, en vez de quitarse de arriba la dictadura boyerista, la del 43, lo que se hace es que se agrava la situación de los patriotas. Pero precisamente, Pero yo lo que te quiero decir es que, fíjate, mira cuál es la sinopsis. El 16 de enero es el manifiesto del 16 de enero, es la verdadera declaración de la independencia. Aquí la historia de nosotros estamos marcados por el 3. Primero, la declaración, que no fue en febrero, fue en enero, el 16 de independencia. Después viene la erección del Estado dominicano, que es el 27 de febrero, como yo digo, la noche más alta de febrero. Ya. Y después entonces, en noviembre, cuando ha transcurrido toda la primera campaña de la Guerra de Independencia, entonces se vota la Constitución. Ahora, ¿cuál es la sinopsis del golpe de Estado? Primero, Bobadilla, don Tomás Bobadilla y Briones, es el que el segundo día de febrero, del 27 de febrero, ese día se decide quitar a Bobadilla, y quitar al primer presidente, que fue Francisco del Rosario Sánchez, y poner a Bobadilla, porque era un viejo lobo de la burocracia dominicana y que había servido al gobierno haitiano. Era un burócrata para que organizara el Estado, ¿verdad? Junto a otros ciudadanos ilustres con esa misma facha intelectual. Pero ese rumbo que le da a la Junta don Tomás Bobadilla resulta rápidamente antinacional, sobre todo con el apoyo de los sectores más conservadores del país. Y entonces, ¿qué sucede? Que los trinitarios deciden quitar ese gobierno, que ya está en negociaciones para el protectorado de Francia, con la complicidad de un cónsul muy famoso de la época francés que se llamaba Huchereau de Saint-Denis. Bueno, lo que tú estás diciendo es, y aquí hay que señalar, que cuando ocurre el golpe de Estado, ¿a quién le ofrecen la presidencia de la Junta? A Juan Pablo Duarte. Pero Juan Pablo Duarte dice que no. Muy bien, pero... Que él quiere ser presidente, pero por los votos, y se va al Cibao, en lo que nosotros llamaríamos eso, hacer campaña, y ponen a Francisco del Rosario Sánchez. Entonces, en julio
en julio, viene el contragolpe. El contragolpe. Porque el gobierno que surge, la junta que surge de los trinitarios, no conocen los manejos. Le falta, como diríamos ahora, tigueraje, ¿verdad? Y cuando tratan de relevar al general Pedro Santana de Asua, del Ejército Expedicionario Sur, del Comando del Ejército, que era un ejército de ateros y monteros y con fuertes raíces conservadoras, de esa corriente conservadora, entonces se puso el contragolpe. ¿Y qué pasa en el contragolpe? ¿Verdad? Que el general Santana entra con su ejército a la capital y sin resistencia produce ese contragolpe y decide Santana fusilar a Juan Pablo Duarte y a otros grupos de trinitarios. ¿Bajo qué premisa? Bajo la premisa simplemente de que ellos habían dado el golpe de Estado contra esa junta de Bobadilla y del cónsul de Francia y demás, y entonces desalojarlos, porque intentaron relevarlo del mando del ejército. Ya, se entiende. Ahora bien. Ahora, ¿qué sucede? Hay un señor que yo siempre me quejo mucho que ni siquiera una calle hay con el nombre de él, sí, que fue el financiero de la independencia, que se llamaba Abraham Cohen. Por cierto, ese Abraham Cohen es uno de los ancestros del señor Cohen del Partido de Veteranos Civiles. Sí. Sí. Y entonces, judío, era un judío adinerado, que era fue el financiero del proyecto de la independencia. Entonces él va donde Santana y le dice que él no puede fusilar a ese señor, bajo la premisa, estoy hablando coloquialmente, de que ese hombre fue que se inventó eso. Cierto. Que cómo lo va a fusilar. Y entonces Santana simplemente, muy a lo Santana dice, él le sugiere que lo mande para afuera, para salvarlo, ¿verdad? Y dice él que no hay dinero. Santana dice que eso. no hay cuarto. Ya. Entonces yo lo pongo el dinero. Dice Cohen. Dice Cohen, Abraham y Cohen. con eso salva al padre de la patria Ya. y a sus amigos. Un episodio y un personaje verdaderamente semioculto en esa historia. Claro. Ahora bien, retrocedo un poco, unos meses atrás, 1844, y le pregunto, ¿cuándo se le va de las manos a Duarte? Estoy teorizando, Sí. usted me corrige. El control de lo que sucedería después del día D, cuando surgiera el día D, al extremo de que precisamente tiene que irse al exilio. Bueno, lo que pasa es, déjame decirte, es una cosa pública y te voy a usar una figura popular. Lo que pasa fue que la República nació con el sello, el hechizo de los ateros. Y los ateros eran el elemento fundamental de la corriente conservadora. Es más, Bobadilla fue el abogado para los negocios de la mayoría de los ateros, aunque vivía en la capital. La idea de la independencia fue fruto de la baja burguesía urbana, lo que nosotros llamamos hoy la clase media urbana, ¿verdad? Entonces, yo no usaría la palabra de que se le fue de la mano, es fruto de las circunstancias. Duarte se involucra principal ideólogo de esa situación. Sí, pero solamente ideólogo. Contra eso es que yo aclaro. Okay. Era el jefe de ese proyecto revolucionario. Muy bien, entonces ¿no previó él esa situación? No, claro, pero no solamente lo previó, que lo extrañan del país por su actitud permanente. Duarte era un enamorado de la idea de la independencia pura, sin protectorado, sin anexión y sin nada de la potencia. Entonces Duarte tiene que salirse del país. No es que lo saque, es que tiene que irse del país, porque Gerard, el jefe haitiano, está interesado en matarlo, en fusilarlo. Entonces el mismo Sánchez, que era uno de sus dirigentes y sus acólitos, tiene que esconderse, y entonces la revolución independentista le sorprende a Duarte fuera del país, pero en su lugar ha tomado el control de la revolución el brazo militar de los ateros. Pedro Santana era el gran mesías atero, ¿verdad? Entonces vienen los acontecimientos, no fue que se le fue de la mano.
Duarte llega el día 10 de marzo, tomando como vértice el 27 de febrero. Pero ese mismo día, o 2 días antes, Santana ha llegado a la capital con su ejército, con el primer ejército de la República, que son esos ateros y monteros del este, y entonces es misionado inmediatamente por el jefe de la Junta para que se vaya a librar, a enfrentar la invasión haitiana del día 10. ¿Verdad? Que el día 10 cruzaron los haitianos la frontera, los ejércitos haitianos la frontera, y entonces mandan a Santana para eso. Lo que pasa después, bueno, pero ocurre un clamor interesantísimo, y es que una vez llega aquí, para que tú veas lo que es la política dominicana, una vez llega aquí, Duarte es recibido como el padre de la patria. El arzobispo Porte lo recibe como el salve o tú, padre de la patria. O sea, que no era una invención. Sin embargo, la Junta Central le niega el rango militar. Ellos lo solicitan, los trinitarios, no solamente para él, sino para Sánchez y para Mella. Y se lo dan días después, ya cuando el ejército, cuando Santana es hecho general, y reparten los rangos militares entre su gente que vino como coronel, y Duarte se ve aquí en la capital, ¿verdad? Se ve aquí en la capital, mientras los ateros, cuando yo te hablo de los ateros, ojo, piensa en el poder estaba en las haciendas, en el interior, el poder económico y el poder militar, ¿verdad? Y entonces el ejército emergió de ahí, el primer ejército de la República, y entonces ahí comienza el problema de Juan Pablo Duarte. No fue que él perdió el control. Para recuperar el control que tú dices, es que se da el golpe de Estado del 9 de junio, pero también para conjurar la gran maquinación antinacional de Bobadilla y esos sectores alentados por el señor cónsul de Francia, Huchereau de Saint-Denis. ¿Qué apoyos en ese momento político, militar o económico de relevancia o de consistencia tenía Juan Pablo Duarte? No, tenía muy poco, porque recuérdate que yo te dije que Juan Pablo Duarte, que la idea de la independencia es una idea de la baja pequeña burguesía, de la pequeña burguesía urbana. Me refiero al momento que él retorna al país, al 10 de marzo. Tiene un gran reconocimiento, pero yo te digo a ti que en términos cuantitativos, que es lo que tú te estás refiriendo, recuérdate que él era un líder urbano, porque el país era un país incomunicado, las haciendas no simplemente, bueno, entonces, ¿pero de qué ciudad estamos hablando? La ciudad de Santo Domingo, y él en el barrio de Santa Bárbara, que era su barrio. Pero ¿cuántos habitantes tenía Santo Domingo? Hay una gran especulación, se habla de 2.000 o 3.000 habitantes. El poder en todos los sentidos estaba en las haciendas, con el agregado del poder militar. O sea, que había lugares del país en que Duarte no era reconocido, no era conocido. Bueno, tenía reconocimiento, pero lo que no tenía era poder. Poder, ¿verdad? Entonces, no se puede instrumentalizar aquello de que, bueno, pero sí tenía reconocimiento. El reconocimiento urbano, el reconocimiento de su ciudad, pero una ciudad con pocos habitantes, y el poder estaba en las haciendas. Esa gente sin ideologías, de esos ateros, se habían levantado y se unieron a la revolución por un error de Boyer, y qué bueno que lo cometiera. Y es que se inventó una famosa reforma agraria para premiar los oficiales y soldados de su ejército en la invasión boyerista. Pero resulta que él repartió tierra de este lado ¿y quién eran los dueños de la tierra? Los ateros, que se vieron despojados. Tremendo error. De su patrimonio. Y entonces aportaron a la revolución duartiana. Bueno, hay un pasaje, recuerda que Duarte llega a viajar al Ceibo para entrevistarse con Santana y con Ramón Santana para unirnos a la revolución. Y déjame decirte que ese es otro factor importante
que no se sabe. Aquí había lo que se llamaba el servicio militar voluntario, obligatorio, que lo impuso precisamente la ocupación haitiana. Todos los jóvenes de 18 años tenían que ser enrolados por obligado al ejército, ¿verdad? Y qué bueno que fue así, porque yo digo que los haitianos... Quedaron preparados. No, que los haitianos afilaron cuchillo para su garganta, porque esos héroes que nuestra historia quiere categorizar como improvisados, todos fueron formados, tenían formación militar. Estaban preparados ya. Estaban preparados por... ¿Quién los preparó? Los haitianos. Y entonces Duarte se va más allá, porque Duarte hizo el servicio militar obligatorio, pero se dispuso a hacer carrera. ¿Y tú sabes lo que era Duarte? Duarte fue Cabo Furriel. O sea, Cabo Furriel. El Cabo Furriel. ¿Qué es el Cabo Furriel? Es lo que hoy es un sargento primero. Pero tú me dirás, ¿y qué es la jerarquía del sargento? El asunto no está en la jerarquía, está en la función. Porque los sargentos primero todavía, hoy, tienen las llaves de los depósitos de armas, tienen los listados de personal, ¿verdad? Toda la logística. En sentido llano, Duarte sabía en lo que estaba. No, y Duarte se hizo carrera militar. No porque él tenía tan poco vocación militar, no es eso, es para su revolución. Pero además, Juan Pablo Duarte instó a muchos de sus amigos y a miembros de la Trinitaria a que hicieran carrera. Por eso, muchos de ellos, al 27 de febrero, ya el 27 de febrero eran mayores, capitanes, tenientes coroneles de la Guardia Nacional Haitiana. Interesante. Vamos a hacer una pausa para venir con el resto del programa, conociendo más de Juan Pablo Duarte. José Miguel Soto Jiménez tiene ese compromiso en esta noche. Qué agradable visita. Venimos en breve. Al inicio del programa, la introducción que le hacía era la imagen intelectual que tenemos, lo que nos ha quedado de cómo aprendimos a conocer a Duarte, nuestra preparación desde jóvenes, del dominicano hablo. Entonces, hay un libro, y nos forjamos esa idea, la que le manifesté, el Duarte estilizado, el Duarte cuidadoso, el Duarte comedido. Hay un libro de los más conocidos sobre la vida de Juan Pablo Duarte, sobre la figura de Duarte, El Cristo de la Libertad, del cual muchas personas toman como referencia, escrito por Joaquín Balaguer. Ese libro, a juicio de usted, subliminiza y perfecciona a Duarte, tiene mucha ficción. El Cristo de la Libertad es un documento que nos acerca al Duarte verdadero. Su opinión, porque estamos hablando del verdadero Duarte hoy. Bueno, pero el libro de Joaquín Balaguer, desde el punto de vista literario, muy bueno, es parte de la trama que yo te quiero denunciar en este programa. La trama, ¿verdad? Es un libro que idealiza al padre de la patria, lo pone como impoluto. A mí siempre me da la sensación, después de leerlo, el libro, de que es casi una figura, es un santo. Así como comparaban a San Martín, le decían el santo de la espada, Duarte es una figura ahí sin pecado, prácticamente sin pecado concebida. ¿Y esa intención de Balaguer por qué? No, espérate. Que yo quiero recalcarte que Duarte fue muchas cosas, pero la gente se va por lo que se van con el lanzamiento. Todo lo que fue Juan Pablo Duarte, y fue muchas cosas, fue para su revolución. Por ejemplo, Duarte fue poeta. Busca los poemas de Duarte. Duarte fue escritor. Busca el proyecto de constitución, que lo hace el legislador también, para que tú veas ahí lo que es la idealización de la república. Esa constitución se adelanta 150 años. Él plantea ahí el poder municipal. Municipal, correcto. Bueno, entre otras cosas. Pero la gente tampoco sabe que Duarte era políglota, que tenía facilidades para los idiomas, pero tampoco la gente ha reparado que Duarte era músico. Duarte tocaba no solamente el violín y el piano, sino que el instrumento preferido de él, y hasta eso se nos ha negado, era la guitarra. Y a mí me da la gana de decir que siendo enamorado como era,
Duarte era un enamorado. Hay que ver sus consideraciones en Alemania de lo que él opina del sexo bello, del sexo femenino. Señor, si Duarte tocaba guitarra, daba serenata. Y si Duarte tocaba guitarra, daba serenata, si tuviera hoy vivo, ¿qué tocara? Bachata. Bachata, ¿verdad? Eso parece una blasfemia, pero es la verdad. Pero usted acaba de decir hace un instante que Duarte era enamorado. Claro, enamorado. Bueno, tan enamorado que dejó a 2 o 3 plantadas, ¿verdad? Y más aún, hay que leer un libro de Onyx, creo que de Rodríguez Onyx, un historiador puertorriqueño que él habla de la vida sexual romántica de Juan Pablo Duarte. Y hay que leer los apuntes de un diario trunco que él escribe. Cuando llega a Alemania y ve a esas mujeres alemanas bellísimas, cómo le entra un chipero a Duarte en su diario. Esos son aspectos desconocidos. Entonces, para concluir y llegar a tu última pregunta, yo te digo algo. Fíjate una cosa, ¿quién es que hace la apoteosis de Juan Pablo Duarte? ¿Quién es que la hace? Es Ulises Heró, el Lili. Él es el autor de los padres de la patria, que le da cabida a los otros dos, bien venecida, pero un asunto político, porque estaban los sanchistas, y entonces, pero lo hizo bien. ¿Tú sabes por qué? Porque los otros dos padres de la patria, que eso tampoco se ha dicho, eran los principales discípulos y seguidores de Juan Pablo Duarte, Sánchez y Mella. Entonces, pero el maestro, el líder, era él. Entonces, mira, reparen eso. Ya yo te dije que el autor de esa apoteosis de Duarte, el que trae los restos y lo declara padre de la patria, es el mayor violador de los derechos humanos. Tú ves, en cuanto a esas violaciones y el sentido despótico y autocrático, Santana era un niño de teta comparado con Lili, pero Lili era el brazo armado del Partido Azul, ¿verdad? El Partido Restaurador. Entonces, en ese momento decide encumbrar la figura de Duarte. Otra, para no quedarnos ahí, para llegar a Balaguer, óyeme, Trujillo se metió con todo en este país, con todo, pero no tocó a Duarte nunca. Entonces son preguntas que tú te haces, el por qué sucede eso. Y Balaguer hace la máxima idealización de Duarte, pero fíjate el nombre, el Cristo de la libertad. Entonces, yo pienso que en todos los casos hay una tendencia a idealizar a Duarte, a concebir un Duarte prácticamente el hombre de la idea, que lo fue, pero solamente el hombre de la idea. Martirizar a Duarte, o sea, una persona tolerante que aguanta de todo, ¿verdad? Y entonces eso tiene un propósito político de las clases conservadoras, de las corrientes conservadoras del país. Y te lo voy a sintetizar para no hablar mucho y no dispersarme, como hablábamos fuera de cámara. ¿Y por qué usted saca esas conclusiones? Dígala, pero ¿a dónde llega usted? Quieren que seamos como ese Duarte que se nos ha pintado para gobernarnos como Santana. Seamos como Duarte. Yo pienso que han tenido en muchos casos razón. O sea, éxito. Bueno, mire cómo yo le empecé el programa y mire la segunda parte cómo se la inicia. No, porque es que han incubado en el dominicano una especie de resignación. ¿Me acuerda el cuento aquel de García Márquez? Ha incubado una resignación en el pueblo dominicano. Un Duarte a la defensiva. No, resignación y tolerancia, salvo ejemplos que todos conocemos. Pero resulta que se quiere, que ahí está sembrada la resignación, que seamos como Duarte, como ese Duarte que aguanta de todo, que es un sufrido. El mismo Duarte dice, hablando del Cristo, Duarte dice, bueno, pero el crucifijo, el Cristo, no es el símbolo del martirio, es el símbolo de la redención. Pero ¿qué es lo que se anticipó Duarte? Yo te digo a ti, no, es que él conocía al pueblo dominicano, había decodificado las claves del pueblo dominicano antes que todos nosotros. Y entonces, los grandes políticos, él decodificó el pueblo dominicano antes que Lili, antes que Báez, lo codificó antes que Trujillo, antes que Balaguer, él lo decodificó.
Y él lo decodificó en la corporización de su misma figura martirológica, prosera y heroica. Y entonces el gran fuerte de Duarte es su fuerza moral, ¿verdad? Pero recuérdate lo que te estoy diciendo. Queremos que seamos como ese Duarte, no como el Duarte que era un político revolucionario testarudo y obcecado, que no entraba en componenda. Y fíjate, lo más importante de todo, ese hombre que no entra, yo te digo que ese artilugio político de las clases más conservadoras del país han logrado o lograron por mucho tiempo su propósito. Lograron por su propósito. El pueblo dominicano parece un pueblo fundamentalmente tolerante. Te voy a poner un ejemplo. Nosotros tenemos sin luz 60 años con el problema de la luz. Mira, hasta en los Estados Unidos, para ponerte cosas, para no ponerte América Latina, eso hubiese ocurrido de forma sostenida. ¿Qué está pasando en Cuba, por ejemplo, ahora? Óyeme, y el pueblo se levanta y exige otra cosa. O sea, el dominicano aguanta. El dominicano, pero es fruto de eso, de que hay que ser como Duarte, como ese Duarte pasivo. Pero, ese no es el verdadero Duarte. El Duarte que nosotros necesitamos como ejemplo para la vida sin tiempo del ejemplo, es el Duarte que fue. Un hombre que dijo que la República Dominicana tenía que ser libre de toda injerencia extranjera o que se hundiera la isla. ¿Tú crees que eso lo dice un salta para atrás? ¿O un hombre pasivo? ¿O un hombre temeroso? No, ese es el Duarte que nosotros necesitamos como ejemplo, ¿verdad? Porque los héroes no sirven para nada si no es para replicarlo, si no es para copiarse ejemplos. Y si Duarte no se parece a nosotros, no podemos replicarlo. Si es tan ideal, tan divino, que no podemos alcanzarlo, ¿y entonces? ¿Por qué no vemos más a menudo a Duarte? ¿Por qué no lo vemos? Fruto de ese dejo histórico que se nos ha sembrado. Naturalmente, yo creo que el genio, se está saliendo de la botella cada día más. ¿Por qué? Porque la sociedad se ha vuelto compleja. Ya. Se ha vuelto compleja. Hay mayor conocimiento. No es que no critiquemos acerbamente los programas de historia básica en las escuelas, ¿verdad? Pero existen los antecedentes, las generaciones de nosotros, de muchas generaciones, que sí estaban bastante cerca del Juan Pablo Duarte, o que se les llama la historia, porque aún esa historia, la que se ha sacado, la que se ha querido sacar de las escuelas, esa misma historia, también estaba construida a imagen y semejanza del propósito de la corriente conservadora. Pero ahora ya la sociedad, y cuando te digo a ti, no es que la sociedad sea mejor o mayor, es que el dominicano se pregunta, era indulgente, temeroso, un hombre que fue capaz de asumir y encarnar esa revolución. No, esas preguntas que se hace sobre todo la juventud es importante y hay que incentivarla y hay que hablar de Duarte. ¿De qué Duarte? Del verdadero Juan Pablo Duarte, que es todo lo que se ha dicho, más lo que no se ha dicho. Posterior a nuestra independencia, ¿se puede haber sentido gratificado, recompensado Duarte? No, de ninguna manera. Murió de otra manera. No, hay algo que tú debes saber, o que todos debemos saber. A Duarte lo borraron de la historia. La última vez que se habló de Duarte en el país, porque lo borraron de la historia, fue en el noviembre del 44, y el último que habló fue Bobadilla para insultarlo. El mejor reconocimiento a Duarte lo hace una proclama de Santana, del presidente de la Junta Central Gubernativa, de julio del 44, donde dice que, óyeme lo que dice, que Duarte es un pervertidor de la juventud, que Duarte es un peligro para la paz pública, que es un revoltoso, que es un anarquista. O sea, ese es el verdadero Duarte, a los ojos de ellos ese es el verdadero Duarte, pero muy cerca de la realidad, porque Duarte con esa postura lo que hacía era que amenazaba el statu quo. Y eso ha tenido influencia
en todos los lugares. Mira, hay una sola foto de Duarte, que es la fotografía de Caracas. Correcto. De Próspero Rey. Esa fotografía de Caracas, a mí siempre se me enseñó, y a ti, a todos, y hasta en el peso está, ese Duarte con bucle. Nada que ver con la fotografía Duarte oficial, la tenía única fotografía. un recorte, y no es un anuncio, un recorte militar. Ahora, ¿por qué los bucles? Porque todo tiene una razón. Resulta que los magistrados y los jueces en Europa y los ministros usaban peluca. Y la peluca era, búscate la peluca, búscate foto de la peluca, que todavía en Inglaterra están esos bucles ahí. Fue tratando también de idealizar a Duarte. Hay uno de los cuadros de las imágenes de Duarte, que el autor mismo reconoce que él lo tomó de un príncipe portugués, para negarnos el verdadero Juan Pablo Duarte. Usted ha dicho hace unos minutos que a Duarte en su momento, cuando le pregunté si sería reconfortado él en vida, lo borraron. Nosotros vamos hoy, siglo XXI, ¿usted piensa que vamos camino a borrar o a incrementar esa imagen de Duarte? No, la obligación tuya y mía y de los ciudadanos es encontrar, y yo creo que actualmente el Instituto Duartiano, más que un receptáculo de la imagen y la idealización de Duarte, está vivo. Ese Instituto Duartiano está por esa vía de reconfortarnos a Duarte en nuestras expectativas. ¿Y el Estado? El verdadero Duarte. ¿Y el Estado? Duarte, el Estado, bueno, está los prisionero. Organismos como el Ministerio de Cultura. No, está prisionero de lo mismo. Mucha reverencia, muchas alabanzas a Duarte, pero hay que buscar el verdadero Duarte. Que Duarte no estaría de acuerdo con muchísimas de las cosas que se hacen en este gobierno, en el otro que pasó y en todos, ¿verdad? Pero es propio del mismo artilugio que yo te digo, del mismo artificio. Es que Duarte no aceptaba. Mira, yo te contaba fuera de cámara que yo fui a dar una conferencia del Duarte de carne y hueso hace 10 años, hace 10, 8 o 9 años. Estuve en Neiva, en el Liceo de Neiva, y los muchachos me recibieron con una poesía coreada. ¿Tú sabes qué es lo que hicieron esos muchachos? Naturalmente, darle crédito a sus profesores que la prepararon. Era dándoles respuesta a todos los problemas de ese momento. Recuerdo a Loma Miranda. ¿Tú sabes con qué? Con el ideario de Duarte. Wow, qué ingenio, ¿eh? Para que lo sepas. Y ese es el papel. Lo que plantean esos muchachos en esa poesía coreada es lo que hay que hacer. Duarte debe ser el consejero fundamental. Había veces, cada vez que yo veo que llevan una ofrenda al Panteón Nacional, ¿tú sabes qué es lo que yo pienso? Que le estamos dando, que debemos ir a darle las quejas, ¿verdad?, a esos 3 durmientes, al principal de ellos, que es Juan Pablo Duarte, a darle nuestra queja, a preguntarle, pero ¿cómo es posible que esto está pasando? Mire lo que está pasando. Que yo estoy seguro que con esa dinámica del ejemplo, ¿verdad?, su memoria se levanta y señala precisamente cuál es el objetivo a seguir. ¿En base a qué? A la trayectoria que él marcó con una vida ejemplar. Con una vida ejemplar de santo, no, de ciudadano. ¿Se puede indagar, se puede auscultar, escarbar más en Duarte, por ejemplo, cuando se retira al exilio? Porque es un episodio que quizás, si se investiga, pudiera llegarse a conseguir alguna... Sin lugar a dudas. Pero lo más importante es que todas las crujías que pasó Duarte en el extranjero, todas las crujías que pasó en Venezuela, Duarte, nunca adjuró de su propósito. La gente se cree, tiene la idea falsa, de que ese ideario que de manera magistral ha preparado siempre el Instituto Duartiano, el ideario de Duarte, las ideas de Duarte, es que Duarte se sentó en una tarde de reposo a escribir esas ideas, como hacen una serie de escritoras, y lo hacen en Twitter. No, esos son el producto de sus cartas y de sus documentos. Duarte no descansó nunca, aún sumido en la selva más oscura de Venezuela, ¿verdad?, en San Juan de Río Negro. Ahí escribía él, pero escribía aquí y donde quiera, para sacarle en cara a sus
antiguos acólitos sus divergencias, sus distracciones, ¿verdad? Duarte no descansó, pero él lo dijo. El día que yo deje de pensar en la patria será el último de mi vida. Y nunca descansó, nunca descansó. Y la prueba que yo te dije ahorita de que a Duarte lo borraron de la historia fue que a Juan Pablo Duarte, cuando estalla en el 64, regresa al país, ¿verdad? Va a buscar a Ramón Matías Mella, lo va a buscar a Guayubín, que se está muriendo. Ya. ¿Verdad? ¿Y para qué lo fue a buscar? Para que lo acompañaran, en litera lo llevaron a Santiago, para que le dijera a esos muchachos quién era él, quién era Duarte. Duarte. Porque se habían olvidado de él, Ya. se habían olvidado de él. Pero no es un dejo de antipatriotismo, es que hubo una política de gobierno, en los gobiernos de Santana, de Báez, de borrar esa figura, porque era inconveniente, porque era una figura impostergable, una figura que no se rendía nunca. Y ese es el hombre que necesitamos. Bien. Qué manera tan patriótica, qué manera tan reconocedora del valor de Duarte usted ha expresado en esta noche, donde conmemoramos pues un año más de la aparición de ese gran hombre por el cual nosotros hoy tenemos una República Dominicana. Continúe con sus ponencias, continúe con sus bachilleres, visitándoles y verdaderamente pensemos como usted indica, pensemos como Duarte. Gracias, General Soto Jiménez. Gracias a ti. Bien, señores, mañana otra entrega más de la hora 22.